Bienvenidos al curso de literatura. En esta semana 16 trataremos el tema del vanguardismo peruano. Vamos primero a hacer una revisión acerca de lo que es el arte vanguardista. El vanguardismo es un conjunto de movimientos denominados ismos de vanguardia que aparecen en Europa durante las primeras décadas del siglo XX. ¿Está bien? Especialmente en Francia. El espíritu vanguardista, es decir, la intención del vanguardismo es romper con los esquemas, romper con las tradiciones artísticas, literarias en general, y buscar nuevas formas de expresión. Esta búsqueda constante se da mediante el experimentalismo. El vanguardismo, ya indiqué que se divide en los ismos, el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, el cubismo, etc. Hay más ismos de vanguardia, estos son los más importantes, y proviene de la palabra avant-garde, que significa avanzar más allá. Entonces esa es la esencia de la vanguardia, buscar nuevos horizontes creativos. Entonces, una vez que hemos establecido el origen de la palabra vanguardismo y en algunos de los ismos y en general de qué trata, revisemos ahora de manera más específica las características. Tenemos características a partir de experimentación en todos los niveles, en el nivel gráfico, en el nivel semántico, en todos los niveles que podamos imaginar se experimenta. El empleo del verso libre es un aspecto muy importante. La métrica, la versificación tradicionales utilizan reglas en las que, en la versificación tradicional, ¿no es cierto?, se utiliza sobre todo la noción de rima, ritmo y métrica. El verso libre se refiere al hecho de dejar atrás tanto la rima como la métrica y solamente centrarse en el ritmo, renovando la noción de ritmo. Aparece el poema dialógico, el poema sin un ritmo aparente, es decir, hay una búsqueda de romper con las reglas y buscar otras opciones expresivas. Ese es el verso libre o verso librismo. El nuevo léxico hace referencia a ir en contra de la noción del modernismo. El modernismo, que es un movimiento antecedente, no porque de allí provenga la vanguardia, antecedente en el sentido de que está antes de la vanguardia, ya que la vanguardia se opone al modernismo y a todos los demás movimientos anteriores, trata de hacer algo nuevo, diferente. El modernismo tenía pues el respeto a la versificación tradicional, cosa que se opone a la vanguardia, y también la noción de un léxico exclusivista. Por lo tanto, el poeta modernista utilizaba palabras asociadas con la nobleza, con la belleza, lo exótico, lo refinado. No podía utilizar palabras que no tuvieran esa connotación. Ahora, en la vanguardia se incluye un nuevo léxico, es decir, palabras que provienen de la matemática, las ciencias, la medicina en general. Esto entonces incluye en el nuevo léxico la posibilidad de adaptar nuevos temas como lo cotidiano, por ejemplo. ¿Está bien? Conciencia de vivir en una sociedad tecnológica. Esta característica es muy notoria en el futurismo, uno de los ismos primigenios de la vanguardia. El futurismo, los poetas futuristas le cantan a la velocidad, a la máquina, al motor, cantan al futuro y tratan de que el pasado sea dejado atrás y que se olvide, que no se tome en cuenta. Por ello, la sociedad tecnológica es un tema importante en la vanguardia. El aprovechamiento del nivel espacial, es decir, en lugar de que el poeta conciba la hoja en blanco como un espacio que debe llenar con líneas, esas líneas son los versos, el poeta concibe el espacio en blanco de la hoja como un lienzo donde él puede también plasmar imágenes relacionadas con el contenido del poema. Esos son los caligramas. Podríamos hablar entonces de la visualización de un poema, no exclusivamente su lectura. El caligrama, por lo tanto, pertenecería al ismo denominado cubismo. El cubismo, que también es uno de los más antiguos, inició en la pintura, es la idea, ¿no es cierto?, de visualizar el poema. Finalmente, uno de los ismos de madurez, uno de los ismos más trascendentes que aparecen al final de esta seguidilla de movimientos denominados ismos de vanguardia va a ser el surrealismo. Y el surrealismo, influenciado por Sigmund Freud en el psicoanálisis, va a proponer la idea de representar en el poema el mundo inconsciente, el mundo onírico, es decir, de los sueños. Una noción clave del surrealismo va a ser, por tanto, la escritura automática. La idea de que el poeta no se concentre en pensar qué va a plasmar en el papel, sino que escriba lo que su inconsciente le vaya dictando. Es una técnica bastante semejante a las usadas por Sigmund Freud en el psicoanálisis. Hablemos ahora del autor más importante de la vanguardia, el gran poeta César Vallejo.
César Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892. Fue el último hijo de una pareja de provincia, el señor Francisco de Paula Vallejo Benítez, y su madre se llamó María Mendoza Urrionero. Ellos tuvieron 12 hijos y César fue el último de ellos. Esto representa algo importante en su vida, ya que recibió bastante cariño de sus padres, sobre todo de la madre, y pues establece una relación, un vínculo muy fuerte con ella. Cuando muere la mamá, ella era un hombre ya joven que ya había estudiado en Trujillo, tenía una carrera, estaba en Lima, se entera de la muerte de su madre. Eso le afecta muchísimo. Y el tema de la madre ausente se convierte en uno de los grandes temas de Trilce, justamente el poemario de vanguardia que mencionábamos hace un momento. Él entonces tiene un origen andino. Santiago de Chuco queda en la Sierra de la Libertad, ¿está bien? Él tiene un origen andino y esto influye en toda su obra. Leemos en Heraldos Negros, en los poemas de los Heraldos Negros, en Trilce. Las referencias al mundo andino son abundantes, ¿está bien? Y esto pues lo marca como autor, ya que es peruano y en su poesía de madurez, por ejemplo en España parte también este Cáliz, Poemas Humanos, su ser peruano andino se expande en una perspectiva mundial, así que es con digno derecho denominado el poeta peruano universal por excelencia, una de las grandes voces líricas del Perú de todos los tiempos. Él desde joven sale del hogar y trabaja y estudia, ¿cierto?, por las condiciones poco favorables económicas que presentaba su familia. Sus padres eran ancianos cuando él era joven, así que no lo podían apoyar económicamente. Entonces, Vallejo empieza a estudiar literatura en la Universidad de Trujillo, la Universidad Nacional de Trujillo, y a la par trabajaba como profesor en colegios particulares. En este momento es cuando empieza a publicar sus primeras obras, influenciado por el modernismo de Rubén Darío y de Julio Herrera y Reisi. Vallejo publica poemas en revistas y diarios. Luego de terminar su carrera de literatura allá en Trujillo y habiendo integrado el famoso Grupo Norte, un grupo de intelectuales y artistas de la región norte del Perú, él viene a Lima, establece en Lima, se establece aquí, empieza a trabajar aquí también y conoce a Abraham Vallelomar y al Grupo Colonia. En esta época es cuando Vallelomar lo motiva a publicar un poemario, recopilando los mejores poemas que había publicado en Trujillo, escribiendo otros nuevos, y así es como publica su primera gran obra, Los Heraldos Negros, la obra que representa el primer periodo de su poesía. Revisemos sus periodos. Tenemos la poesía influenciada por el modernismo, que corresponde a Los Heraldos Negros, publicada en 1918. Bueno, en el libro dice 18, pero el libro salió efectivamente al público ya en el 19, ya que hubo problemas para poder sacar los libros de la imprenta por las premuras económicas que sufría el autor. Cuando hablamos de la poesía vanguardista, nos referimos al segundo poemario, al poemario Trilce, ¿no es cierto?, que mencionábamos hace rato, publicado en 1922. Un año importante a nivel mundial, ya que también se publica el Ulises de James Joyce en Irlanda, ¿está bien? Y The Wasteland, La Tierra Baldía, de Thomas Sterne Eliot, T.S. Eliot, un famoso poeta anglosajón. Estas obras, Trilce de Vallejo, La Tierra Baldía y Ulises, son la triada de ese año, que es considerado un año clave a nivel mundial en la poesía, en la literatura vanguardista. Tenemos a Vallejo entonces en el panorama mundial con este poemario muy experimental, experimenta a todo nivel, a nivel morfológico, sintáctico, semántico, ortográfico, tipográfico, en todos los niveles. Algunos de los temas de Trilce son la cárcel, experiencia carcelaria que Vallejo había vivido, la ausencia de la madre, la soledad, la muerte, el tiempo, son algunos de los temas claves. En un poema como poema Trilce 3, porque en Trilce los poemas están con números romanos, no utiliza Vallejo títulos, ¿está bien? En Trilce III, Vallejo nos hace recordar, su yo lírico nos hace recordar la infancia del autor. Da las 6 el ciego Santiago y ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Aguedita, Nativa, Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus memorias dobladoras penas hacia el silencioso corral, y por donde las gallinas, que se están acostando todavía, se han asustado tanto. Él nos habla de su casa en Santiago de Chuco, de sus 3 hermanos, los menores con los que se crió, sus hermanas y su último hermano antes de él, que era Miguel, falleció cuando él estaba joven, y habla de la madre que no está, la madre ausente, las almas en pena que han pasado por el corredor y han asustado a las gallinas, la muerte. Entonces, en la infancia del autor, la aldea,
la casa rural, es la ausencia de la madre, la muerte, el tiempo, porque él esta memoria la hace desde que él está en la cárcel, porque en la parte final del poema, el yo lírico dice: Aguedita, nativa, Miguel, busco el tanteo en la oscuridad, no me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. Y con ese verso termina el poema. Entonces está solo y tiene miedo de quedarse así y aparece ya en la cárcel. La niñez y la cárcel en ambos casos estaban en la casa sin poder salir porque la madre había salido y no regresaba, no los llegaba a liberar. Entonces encontramos ahí como el tiempo es relativo. El tiempo, la muerte, la ausencia de la madre, la infancia rural del poeta, todo esto son temas claves de Trilce. ¿Está bien? Cuando hablamos nosotros del periodo tercero de Vallejo, tenemos que referir su viaje a Europa. Vallejo viajó a Europa en el año 23, un año después de publicar Trilce, y no volvió al Perú. Toda su vida transcurrió en Europa, sobre todo en París. Él consideró París su segundo hogar, está bien, su segunda patria, Francia. Estuvo en Rusia de viaje, estuvo en España un tiempo, pero siempre volvía a París. Se casó con una francesa, Georgette Philippard, su viuda, que hizo mucho por difundir su obra tras la muerte del autor. Vallejo publicó muchas obras, ensayos, libros de actualidad y artículos periodísticos, pero no publicó poemario nuevo durante su estadía en Europa. A su muerte, acaecida en 1938 en París, Vallejo dejó muchos poemas sin publicar que Raúl Porras y la viuda Georgette van a juntar y publicar con el título de Poemas Humanos. También Vallejo había escrito pocos meses antes de morir un poemario que constaba de 15 poemas que dedicaba a la causa republicana en plena guerra civil española. Este poemario es España, aparta de mí este cáliz, considerado por algunos críticos como su obra cumbre. Vallejo así, en esta etapa de su poesía, llega al periodo de la poesía experimental y de compromiso político, ya que Vallejo está comprometido con la causa del Partido Comunista. Tiene ideales acerca de la igualdad y la injusticia en la sociedad, y esto lo expone de manera lírica en poemas como Los 9 monstruos, que está en Poemas Humanos, o el poema Masa, uno de los poemas más famosos de España, aparte de mí este cáliz. Encontramos así en la poesía de Vallejo 3 periodos representados nítidamente por un poemario. En este caso, Los Heralos Negros, publicado en el 19, es cuando sale a la luz al público, periodo de la poesía vanguardista en 1922 con Trilce, y sus poemarios póstumos de 1939, Poemas Humanos y España, aparta de mí este cáliz, que representarían su tercer periodo de la poesía experimental y de compromiso político. Les hago recordar que la vanguardia aparece en la década de los 20 durante el gobierno de Leguía, pero no fue el único movimiento importante que apareció en ese momento. También apareció el indigenismo peruano, tema del que hablaremos en la siguiente sesión.